Muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos listos y preparados, ya son las 12 del mediodía con 22 minutos, ¿no? Y es tiempo de que ya iniciemos nuestra reunión del día de hoy. Estamos ingresando al tema de la química del carbono, esa química del carbono que nos va a enseñar acerca de la lectura, por ejemplo, de muchas de las moléculas que nosotros utilizamos, por ejemplo, dentro de la medicina, dentro de la veterinaria, es decir, todo aquello que nos lleva a comprender la estructura de las moléculas orgánicas, se llamaban así, ¿no es cierto? Pero ahora conocemos que son las moléculas que tienen el carbono de por medio. Bueno, entonces las moléculas que tienen, ¿no?, la química del carbono van a estar constituidas por este elemento, ¿no?, el carbono, el cual obligatoriamente vamos a tener que desarrollar, ¿no?, su teoría básica, la teoría básica del carbono, ¿ya? Bueno, entonces la teoría básica del carbono nos dice que el carbono, pues obviamente que es un elemento que reúne a los demás y tiene afinidad de reunirse con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno, ¿no? Y haciendo este grupo que se llama el grupo CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el grupo CHON. Entonces, desde ese punto de vista, este carbono tiene pues una gran afinidad con varios elementos alrededor. Lo que debemos de hacer también es recordar algo muy importante, que el carbono se puede presentar en forma natural y también en forma artificial. Si tenemos el carbono en forma natural, pues vamos a tener a los carbonos naturales como carbonos cristalinos o puros, como por ejemplo el diamante, el grafito, el fulereno, ¿no?, el nanotubo, y así vamos a tener varios. Y los carbonos que son amorfos, que son impuros, es decir, que se están combinados con alguna sustancia que no es carbono, lo encontramos principalmente a nivel debajo de subsuelo, la antracita, la hulla, el lignito y la turba, entendiendo que la antracita es la que va a tener mayor cantidad de, ¿no?, de carbono. Entonces, ahí tenemos los naturales y por otro lado tenemos los artificiales. El carbón coque, el vegetal, el animal, el humo, la retorta, prácticamente son los que se logran con la mano del hombre. El ser humano trabaja, por ejemplo, el carbón coque es un carbón comprimido que le dan una forma más o menos redonda, la cual le pueden colocar en las estufas de los países europeos, por ejemplo, ¿no?, nórdicos, y que pues ahí necesitan bastante temperatura para pasar el invierno, entonces hacen esos bloques. Y bueno, entonces significa que el ser humano está manejando. Entonces, mire, fíjense, tenemos dos bloques, uno de los carbonos naturales y otro de los carbonos artificiales. En todo caso, lo que nos preguntan constantemente es acerca de la pureza, de la concentración del carbono dentro de, ¿no?, lo que se presenta en la naturaleza, pero amorfo, que no tiene una forma definida. Entonces tenemos la turba, el lignito, la hulla y la antracita. Te decía entonces que la antracita es la que tiene mayor cantidad de concentración de carbono, ¿ya? La mayor cantidad. Fíjese, todo se está logrando, ¿por qué? Porque hay una gran presión atmosférica y que está prácticamente aplastando, ¿no es cierto?, al carbono y está, ¿no?, concentrándolo mucho más. Todo, ¿no?, el incremento de presión y la temperatura han llevado a que la turba tenga menor cantidad de carbono y la antracita tenga mayor cantidad. Nuevamente tenemos aquí, ¿no? Obviamente que esto se deduce rápidamente, estamos haciendo una introducción al carbono, cómo se presenta, y obviamente que la antracita tendrá, ¿no?, una menor cantidad de agua, mientras que la turba tendrá una mayor cantidad de agua. Eso es obvio, uno va pensando de que si está tan concentrado el carbono, quiere decir que tienen pues menos espacio como para poder estar conteniendo el agua. Otra pregunta acerca del contenido de agua entre la turba, lignito, hulla y antracita. Y aquí tenemos las formas alotrópicas. Entonces, no solamente las formas alotrópicas son, ¿no?, el fulereno, el nanotubo. Mire, tenemos estas. Son el grafito, el diamante, el fulereno, el nanotubo, el grafeno, y que son puros carbonos que se organizan de varias maneras, fíjate, ¿no? Tienen varias maneras de presentación.
Por lo tanto, le llamamos que son carbonos puros, puros, puros y que están organizados de esta manera. Pero atención, por favor, esto también vino en pregunta. ¿Ah? Vino en pregunta. Estos carbonos, por ejemplo, del diamante, para poder tener esa estructura, obviamente tienen que tener algunos enlaces. En el caso de los enlaces, ¿no? De los carbonos y que tienen, ¿no?, una configuración, una hibridación, el diamante, mira, fíjate, tiene una hibridación sp3, ¿no? Lo anotas, ojo, lo anotas. El diamante tiene una hibridación sp3. El grafito, lo que tenemos en el lápiz, pues tiene una hibridación sp2. Y obviamente que el carbino, que es otra molécula, ¿no?, es sp. Pero los más preguntados y los más conocidos, pues obviamente el grafito y el diamante, ¿no? El diamante sp3, no te olvides, y el grafito tiene hibridación sp2. Listo. Y continuamos. Otro tema muy interesante, importante que usted tome en consideración son las propiedades del carbono, ¿sí? ¿Por qué actúa así el carbono? ¿Qué es lo que tiene el carbono como para que pueda actuar de esa manera y haciendo cadenas? Entonces, las propiedades que usted no debe olvidar son la covalencia, la tetravalencia, la autosaturación y la hibridación que acabamos de ver. La covalencia, obviamente, ¿no es cierto?, es que el carbono tiene la tendencia mayoritaria en hacer, ¿no?, compartir electrones y realizar enlaces covalentes, ya sea consigo mismo y también con otros elementos. Enlace covalente con el hidrógeno, enlace covalente también con el oxígeno, ¿no? Y ahí tenemos la covalencia. Además, el carbono tiene la propiedad, apúntalo, tetravalencia. ¿Por qué? Porque el carbono tiene la posibilidad de poder saturar 4 enlaces. Usted recuerde que siempre cuando hacemos una molécula, tiene que estar saturado 4 enlaces alrededor del carbono. La autosaturación significa que el carbono se puede saturar, hacer cadenas consigo mismo. Carbono, 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 carbono y hacer cadenas consigo mismo, ¿correcto? Entonces, en ese entender, nosotros podemos hacer cadenas, podemos hacer ramas, ¿no? Lo que queramos, porque la autosaturación del carbono así lo permite. La hibridación también hemos dicho, ¿no?, que cuando tenemos un orbital S con orbitales P, entonces lo que sucede es que un electrón da un salto para poder, ¿no?, ocupar un orbital P. Entonces por eso que ya no se llama ni S ni P, sino SP. Entonces SP3, SP2 y SP. Entonces, esas no se olvide, son las propiedades del carbono: covalencia, tetravalencia, autosaturación y, por cierto, la hibridación. ¿Listo? Y algo que vamos a ver el día de hoy también es la isomería. ¿Sí? La isomería que nos lleva a entender que hay varias moléculas que pueden tener la misma fórmula, atención, tienen la misma fórmula, tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos, pero en su estructura van cambiando y tienen diferentes funciones y diferentes propiedades, ¿correcto? Eso es un isómero. Y hay varios tipos de isómeros, lo vamos a ver, ¿no? Pero la característica fundamental de estas moléculas que son orgánicas o del carbono tienen bastante isomería. Y esto también, ¿no?, esto es necesario recordarlo para poder poner nombres o reconocer, ¿no?, moléculas. Los prefijos. Obviamente que lo que más se utiliza es del 1 al 10, ¿no? Pero también a veces pues, nos van a preguntar acerca de 20 o 30 o 40, ¿no? 20 eico, 30 triacón, ¿no? 40 tetracón, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir viendo. Pero en este caso yo te pido que por ejemplo te fijes en el 34. ¿Cómo es 34? Tetra. Entonces quiere decir que me están diciendo que, ¿no?, coloque primero tetra, es el 4, y luego viene triacón, ¿sí? Tetra, triacón, 34. Eso va a ser muy útil para el día de hoy para nosotros. Y finalmente, hablando del carbono, ¿no?, tenemos que reconocer que el carbono va a tener tipología de carbonos cuando este rojo, por ejemplo el carbono central, está reunido solamente con un carbono de color verde, será primario. El carbono rojo central tiene como vecino un carbono arriba y otro aquí al costado, será secundario porque está reunido con dos. El carbono, ¿no?, central está reunido arriba,
octavo y abajo, tiene entonces 3 vecinos, será terciario. Y así por último, el último carbono será pues que está rodeado de puros carbonos, 4, y será cuaternario. ¿Y esto nos sirve para qué? Porque muchas veces nos preguntan, nos dan las fórmulas y entonces tenemos que determinar, ¿no?, cuál es la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Pero atención, ¿no? Atención. Nosotros tenemos que tener siempre presente que los carbonos que son periféricos están alrededor, mira, fíjate, son los carbonos primarios, está que de color rojo, ¿no? Los carbonos primarios son los que están aquí, mira, CH3, 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 esos son carbonos primarios, así que ten en cuenta, los que están periféricos son los primarios para que no te equivoques. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, ¿no? Y vamos a tocar los temas, las preguntas acerca de los hidrocarburos. Los hidrocarburos pueden ser alifáticos, es decir, de cadenas, también con ramificaciones, alifáticos. Saturados, ¿cuándo? Cuando tienen puros enlaces simples y se llaman alcanos. O también pueden ser insaturados, aquellos que tienen por lo menos un enlace doble o un enlace triple. Que está, si tiene enlace doble, será alqueno y triple alquino. ¿Correcto? Y mientras tanto que del otro lado tenemos a los aromáticos. Los aromáticos son los que utilizan la molécula llamada benceno. Y entonces el benceno pues puede tener, ¿no?, una saturación, 2 saturaciones, es decir, moléculas alrededor del benceno. Y por lo tanto son moléculas aromáticas. Se les conoce así justamente porque el aroma, ¿no?, el olor que van a emanar, algunos son, ¿no?, llevables, más o menos agradables, y otros también pues van a ser desagradables. Por eso que se llama los aromáticos. Así que este es el mundo de los hidrocarburos, este es el mundo de lo que vamos a ver el día de hoy. Quiere decir que podemos ver, ¿no?, alifáticos, alcanos, alquenos, alquinos o ciclo también, y los aromáticos que están, ¿no?, principalmente alrededor de la molécula del benceno. Esa es nuestra agenda entonces del día de hoy, ¿eh? Nuestra agenda del día de hoy es ver los hidrocarburos. Ya estamos entonces listos como para poder, ¿no?, tener esta base y entrar rápidamente al proceso de las preguntas y las respuestas, ¿sí? Entonces dejamos esto porque ya sabemos, ¿no?, cómo es que se van a ordenar los alcanos, alquenos, alquinos. Los alcanos, pues, enlaces totalmente simples. Entonces, ahora nos vamos con eso, como decía, ya hemos desarrollado ello, entonces nos vamos rápidamente a la práctica que tenemos para el día de hoy, ¿ya? Entonces, la práctica del día de hoy tenemos, acá ya lo voy a compartir, como siempre, dentro de una pizarra, Jamboard, y compartimos, ¿correcto? Muy bien, vamos entonces. Entonces, de inicio ya vamos razonando, ¿no? Razonando y recordando que hay algunas excepciones dentro de todo lo que hablamos de la química orgánica o la química del carbono. Bien, entonces, doctores y doctoras, vamos a empezar. Dice, la química orgánica estudia a todos los compuestos formados por carbono. Entonces, como yo siempre te decía, y te vuelvo a repetir, tenga usted muchísimo cuidado cuando a usted le colocan esto. Todos, ¿no? O capaz son los únicos, ¿no? Entonces, esos dos extremos, ¿no? O también dicen solo, únicamente, ¿no? Entonces, esos extremos tenemos que analizarlo. En este caso, ¿no?, ya está colocado acá, que dice todo compuesto o toda molécula que tiene carbono va a ser estudiada por la química orgánica. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque como había colocado acá, y voy a colocar ahora con otro color, dice el CO2, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, y esta molécula, por ejemplo, ¿no?, el, ¿no?, bicarbonato de sodio, mira, fíjate, también tiene carbono, ¿no? No son estudiados por la química orgánica, tienen comportamiento inorgánico. Así que esto, ¿no?, vamos a determinar que esto pues es algo falso, ¿no? Es falso. No todos van a ser, ¿no?, los carbonos, las moléculas de carbono estudiadas por la química orgánica o química del carbono. Como te decía, hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones. Ahora dice, en todo compuesto, igualmente, ¿no? En todo compuesto orgánico encontramos a los 4 elementos organógenos.
¿Cuáles son los organógenos? Usted recuerde, ¿no? Que sobre todo en biología se utiliza bastante esto, ¿no? El grupo CHON, ¿sí? Son los organógenos, forman parte de los bioelementos primarios. Y dice, ¿todo compuesto orgánico debe tener estos? No, pues tampoco, porque usted recuerde que en este caso, por ejemplo, este es un hidrocarburo, solamente tiene carbono e hidrógeno, no tiene oxígeno, no tiene nitrógeno. Entonces, eso de todo también, bueno, ¿cierto? Nos sale sobrando y rápidamente colocamos falso y seguimos avanzando. La C dice, los compuestos orgánicos son esencialmente covalentes. Eso acabamos de decir, ¿no es cierto? Es una propiedad del carbono. El carbono tiene la propiedad de hacer esos tipos de enlaces con carbono-carbono o con otros elementos. Por ejemplo, acá tenemos carbono con hidrógeno covalente. Carbono con oxígeno, mira, son dos enlaces y también covalentes. Entonces, quiere decir que eso sí es verdad, que los compuestos orgánicos son esencialmente covalentes. Entonces, marcamos la 1 o la C. Pero por si acaso hacemos una lectura rápida del resto. Dice, hay más compuestos inorgánicos que compuestos orgánicos. Falso. Los compuestos orgánicos, oiga, son una gran cantidad, porque podemos colocar, ¿no? La cadena hacia arriba, hacia abajo, 2 cadenas, 3 cadenas, y ahí se va convirtiendo en varios moléculas. En cambio, lo inorgánico son pocas, no son muchas las moléculas. Es más, lo que se utiliza normalmente dentro de los ejercicios de CEPO, los ejercicios que están dándose en los exámenes, pues no son muchos. Yo le he dicho, ¿no? Usted hágase un listado de los compuestos inorgánicos más utilizados y va a usted ver que no son muchos. Y finalmente dice, para identificar un compuesto orgánico solo es necesario su fórmula global. No, pues, la fórmula global, que me va a decir la cantidad de carbonos y de hidrógenos, no es suficiente como para poder ver qué tipo de grupo funcional tiene. Entonces, correcto, la 1 marcamos la alternativa C. Vamos rápidamente con la número 2, ¿no? Que nos va a ir a esto. Dice, las formas alotrópicas del carbono son el grafito y el diamante. ¿Eso lo hemos visto? ¿Sí? Lo hemos visto, entonces aquí hemos colocado el check, eso es verdad, ¿no? Ahí están los alótropos del carbono, las diversas formas de presentación del carbono en la naturaleza. Siguiente dice, el carbono posee la capacidad de hibridarse sp, sp2 y sp3. Correcto, es una propiedad del carbono que lo hemos visto. Dice, la gran cantidad de compuestos del carbono se debe principalmente a su capacidad de autosaturación. También es otra propiedad, que se autosatura consigo mismo y puede ser cadenas, puede ser ramas, etcétera. Y eso también es verdadero. Y nuevamente están manejando, mire, desde otro punto de vista, pero manejando la misma información del anterior. Dice, los compuestos, el monóxido, el dióxido, el carbonato de calcio, se consideran también compuestos orgánicos. Y eso sabemos que no. Esos trabajan como inorgánicos. Por eso que alternativa D, marcamos grande, que es no. ¿Sí? Y finalmente me dice, el grafito es anisotrópico. ¿Sabe usted qué significa eso? Que el grafito va a tener, ¿no?, diferentes resistencias a la presión, ¿no?, cuando lo colocan de pie, de costado, entonces no es uniforme. Eso quiere decir. Entonces, eso también es verdadero, ¿no? Y decimos entonces que nos reafirmamos en decir que la respuesta es la alternativa D, 2D. Número 3. Dice, ¿cuál de las siguientes variedades de carbón es artificial? Y hemos visto que los carbonos naturales, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza, de bajo suelo, encontramos a la turba, al lignito, la hulla, ¿no? Y el antraceno. Si lo colocamos un poquito más arriba para que usted pueda ver mejor, ¿no? Entonces, ahí usted va a observar que la naturaleza, pues, ha llevado, ¿no?, a organizarse de esa manera. Entonces, decíamos que, ¿no?, la turba, por ejemplo, ¿no?, tiene bastante contaminantes, no está puro, y mientras tanto que el antracita, que está mucho más abajo a mayor presión, tendrá mayor cantidad o mayor porcentaje de carbono. Estos se presentan en forma natural: turba, lignito, hulla y antracita. Entonces, aquí, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando, ¿no?, de todos estos, ¿cuál no es, ¿no?, natural? En otras palabras, artificial. Y obviamente sale todo a brote porque es el carbono coque, que te había dicho que el ser humano lo
manipula para poder colocar en sus chimeneas para calentar la casa. 3B, ¿no? Sencillo, vamos, continuamos. La número 4 nos dice, los hidrocarburos tienen sus moléculas conformadas por, ¿sí? Los hidrocarburos. Se llaman hidrocarburos justamente porque están reunidos carbono con hidrógeno, hidrógeno con carbono, hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, entendemos que los hidrocarburos pueden ser reunión de carbono con hidrógenos y obviamente que puede ser también, ¿no? Con otro carbono. Puede ser, por ejemplo, acá con hidrógeno, puede ser acá con hidrógeno, ¿no? Aquí con otro carbono, etcétera. Entonces, pero todos hemos dicho que tienen enlaces covalentes. Y más aún, nosotros también vemos acá cómo es que el carbono comparte un electrón con el hidrógeno y el hidrógeno también comparte y aporta un electrón. Y eso se conoce como la covalencia. Entonces, 4A son los enlaces covalentes, los que principalmente en los hidrocarburos están conformando toda esta estructura de las moléculas. Vemos acá entonces, en la número 5, mis estimados doctores, dice, observando la siguiente fórmula, se puede afirmar que, entonces, mire, tenemos que colocar, ¿no? Número, podemos colocar número a los carbonos y puede ser, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de dónde se encuentra el enlace triple, puedo comenzar por ahí, ¿no? Acá, mire, entonces sería 1, 2 y 3, ¿sí? Teníamos 3. Eso para poder identificar que hay 3 carbonos, que nos podría servir para poder identificar también el nombre. Pero aquí nos están preguntando de algo diferente, sobre la estructura. Dice, ¿se trata de un alqueno? Obviamente que no, porque tiene un enlace triple. Al contrario, es un alquino. Dice, posee un carbono primario. Eso sí, eso sí. ¿Por qué? Porque mira, el carbono primario está acá, mira. ¿Te acuerdas? Que era un carbono que tenía de vecino a otro carbono. Listo. Entonces, esto de vecino a este carbono, entonces este es un carbono primario. Y es más, te dije que los carbonos primarios se reconocen rápidamente porque son los que tienen CH3, ¿cierto? Tienen CH3, el famoso metil, si es que estuviese como una ramificación. Entonces, esa sería nuestra respuesta, posee un carbono primario. Profesor, ¿y por qué no un carbono secundario? Porque dicen, ¿no? En la parte de abajo. Bueno, en el carbono secundario se dice que tiene, pues, ¿no? Un enlace a la derecha y la izquierda, ¿no? Pero el problema con esto está que tiene un triple enlace y que principalmente está vinculado con este, ¿no? Entonces, nos quedamos con el carbono primario. ¿Se trata de un alcano? Sabemos que no. ¿Tiene 2 carbonos terciarios? Tampoco. Entonces, nos quedamos con que posee un carbono primario, que es lo que fundamentalmente observamos en esta molécula. Número 6, dice, ¿cuál de las siguientes sustancias orgánicas no posee el nombre correcto? Entonces, cuando nos colocan esto, no te queda otra cosa, nos queda otra cosa que aprender a reconocer algunas moléculas que tienen nombres comunes, como por ejemplo el cloroformo que se utiliza a veces en laboratorio, ¿no es cierto? Anatomía, histología. Entonces, ese cloroformo tiene pues una fórmula. Y la fórmula te la colocamos acá. Es el carbono que está en el centro y tiene 1, 2 y 3 cloros alrededor. Así, mira, ¿no? 3 cloros, un carbono. Y obviamente para poder terminar, ¿no? Siendo saturado, los 4 enlaces del carbono van a tener el hidrógeno ahí arriba. ¿Listo? Esa es la fórmula del cloroformo. Así que usted vaya grabándose, ¿no? No es difícil de recordar la fórmula del cloroformo. Entonces, eso está bien porque, ¿no? Está coincidiendo con la fórmula. Luego dice, ¿no? Isopentano. Isopentano. Miren, el isopentano, ¿no? El isopentano es esta molécula que yo tengo por acá. Mira, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. 20. Y termina en ano porque todos son enlaces simples. Y atención, ¿cómo reconocemos la posición iso? La posición iso la reconocemos por lo siguiente, porque nosotros tenemos una configuración en forma de Y. Mira, 1, 2 y 3. ¿Se parece una Y? Sí, pues se parece una Y. Entonces, estos se pueden colocar inclusive de una manera mucho más visible. Entonces, tenemos la conformación en Y.
Eso es una configuración ISO. Y puede ser, como este caso, ¿no? De 5, puede ser de 6, de 7 carbonos. Y entonces puede ser, ¿no? El isopentano, isohexano, y así, depende de la cantidad. Pero, ¿qué tenemos acá? Esta fórmula me dice que tiene 4 CH3 y en medio un carbono. Ah, mira, entonces esto, un carbono de por medio y tengo 1, 2, 3 y 4 CH3. Y eso pues no es un isopentano. Al contrario, esta conformación, ¿no? Se le conoce como la conformación neo. Lo colocaré por acá, ¿sí? Esta configuración se le conoce como neo. Entonces ya estamos sacando el resultado de que la alternativa B es la equivocada, ¿no? La que no posee el nombre correcto. Obviamente que ya conocemos de sobremanera, mis estimados doctores, que tenemos al CH4, ¿no? Que es el metano, que también conocido como el gas de los pantanos. Muy conocido. Luego tenemos, ¿no? Al isopropil. Tengo 2CH3, isopropil. Acá tengo, mira, este es el isopropil. Conformación Y, y que de este lado se va a, ¿no? Adherir a una columna. Entonces, esto es el isopropil, ¿no? Propil o propilo. Entonces, ¿tiene la estructura? Sí, pues tiene la estructura adecuada. Y esto es real. Y por último dice el CH3 y CH2, 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 entonces es una cadena larga. Se coloca esto, me está diciendo que hay 6 veces repetido el CH2. Bueno, lo hemos colocado aquí, ¿verdad? Y tenemos pues una cadena de 8 carbonos, octano. Listo. Eso quiere decir que estábamos bien, ¿no? Entonces significa que la alternativa B está equivocada y hemos recordado con este ejercicio cómo es que se va a dar la configuración neo, la configuración ISO, ¿no? Y también cómo se puede abreviar cuando tenemos mucha cantidad de carbonos y que son los mismos y se abrevia, ¿no? Con entre paréntesis. Número 7 nos dice cuántos carbonos primarios están presentes en el 2,5 heptadieno. ¿Sí? Y heptadieno. Recomendación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan el nombre y yo tengo que averiguar y saber cuáles son las propiedades de la molécula? Entonces, si yo quiero saber las propiedades de la molécula, entonces, obligatoriamente, ¿no? Voy a tener que desarrollarla. ¿Y cómo la desarrollamos, mi estimado doctor? La desarrollamos, atención, siempre, siempre, siempre de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que acá dice heptadieno. Bueno, me está diciendo que tiene triple enlace, ¿no? 2,5. Pero me interesa esto, hepta. ¿Qué significa? Hepta me está diciendo que tiene 7 carbonos, ¿sí? 7 carbonos. Entonces, por eso lo que primero hemos colocado es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Y me dice que en la posición número 2 y en la posición número 5 existe el triple enlace. Por eso que dice 2,5 heptadieno. 2 inos, 2 triples enlaces. Y se encuentra en el carbono número 2, ahí está el carbono número 2 y en el 5. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? A esas circunstancias del 2,5 heptadieno, ¿cierto? Entonces, ¿no? Aquí claramente que sale sobrando, ¿no? Sale sobrando los H3 que están por acá, porque no están considerados dentro de la fórmula, sino que hemos conseguido algo parecido, ¿no? Para poder colocar los triples enlaces. Entonces, solamente tenemos esto, 2,5 heptadieno con los enlaces, y por lo tanto, ¿no? Esa es la configuración, ¿sí? Esa es la configuración que tenemos y no me dice, pues, lo que me dice entonces, ¿cuántos carbonos primarios están presentes ahí? ¿No? Entonces, los carbonos primarios, ¿cuántos serán? Los carbonos primarios van a ser, de acá por acá, son solamente 2, ¿cierto? Son solamente 2. ¿Por qué? Porque tenemos acá, mira, este es uno que está iniciando y el otro que está terminando. Y entonces tenemos, pues, 2 carbonos primarios. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la molécula, ¿no? Acá se ha pegado una molécula, pues, que no considera que no debe estar acá los metiles, ¿ya? Lo borramos entonces y entonces solamente tenemos que considerar los H3, ¿ya? Entonces, esa es la molécula, ¿no? Es la molécula.
tenemos solamente al inicio y al final los CH3. Y son los, ¿no? Justamente los primarios. Bueno, ¿y dónde más vamos? Nos vamos también a la número 8. Dice, al formular el compuesto. Entonces tenemos que formular. Acá sí lo hemos hecho a mano, ¿no? Entonces dice, al formular, ¿qué tenemos? Dice 2,2 dimetil. Quiere decir que esto es una rama, son ramificaciones. 4 etil también. Y al final me dice hexano. ¿Te das cuenta? Entonces lo que yo debo de hacer es primero colocar los carbonos. Acá está, mira. Carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y luego hemos colocado lo que me están diciendo, que en el carbono número 2, acá está el carbono número 2, tengo 2 metiles. Colocaré un metil arriba, otro metil abajo. Son dimetil. Y en el carbono número 4, ¿no? Dice etil. Entonces quiere decir que tengo el etil, que son de 2 carbonos. Entonces, en este caso, usted tiene que recordar, o sobre todo si está empezando recién, usted recuerde que esto del metil, etil, son derivados de los alcanos. Por ejemplo, usted, si trabaja con estos, un CH3, así de esa manera, que se pueden encajar en cualquiera, ¿no? A esto le conocemos con el nombre de metil, ¿no? Y vamos caminando y haciendo cada vez más grande la molécula, puede ser así, CH3 con el CH2, ya son 2 carbonos, también con su rayita ahí, y se llama etil. ¿Sí? Y podemos tener, ¿no? El metil, etil, propil, butil, y así vamos aumentando los carbonos. Eso para poder, ¿no? Estar enseñando a los jóvenes que recién están pues viendo esto de la química orgánica. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué me queda? Me queda identificar los carbonos primarios. ¿Cuáles son los carbonos primarios? Los carbonos primarios son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque son todos los CH3, todos son los periféricos, los que están al borde. Entonces, primarios tengo, acá lo hemos colocado, 5. Los secundarios, un secundario es el que tiene carbono a la derecha y carbono a la izquierda, o un enlace simple. Entonces acá, en otras palabras, todos los que tienen CH2. Acá los CH2 va 1, va 2 y van 3. Son 3 CH2 que observo dentro de la molécula, entonces por lo tanto son 3 carbonos secundarios. Vamos con los terciarios. El terciario va a ser pues solamente CH, carbono e hidrógeno. ¿Por qué? Pues está rodeado de 3 carbonos alrededor. Entonces el único que yo encuentro es este acá, carbono e hidrógeno rodeado de 1, 2 y 3 carbonos. Carbono terciario solamente hay 1. Y el carbono cuaternario, ¿no? ¿Por qué? Porque está pues rodeado de carbono. Mira, 1 carbono, 2 carbonos, 3 y 4 carbonos que están rodeando a este del centro. Que este único del centro será un carbono cuaternario. Pues tengo aquí el cuaternario. Y ya tengo la respuesta porque me dice que tengo que, ¿no? Identificar cuántos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Entonces el orden será 5, 3, 1, 1. ¿Sí? 5 primarios, 3 secundarios, un terciario y un cuaternario. Repito nuevamente, entonces, para poder hacer esto, usted lo primero que tiene que hacer es de atrás adelante. Me dice hexano, entonces yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y luego usted lo va, ¿no? Va adicionando si hay ramificaciones, etcétera, para que luego ya tenga la molécula final. Entonces, no te olvides hacer la molécula, elaborar la molécula es de atrás hacia adelante. Hay que empezar por la cantidad de carbonos que te están diciendo. Vamos ahora con la pregunta número 9. Dice, el nombre del siguiente compuesto es, ¿no? El nombre del siguiente compuesto. Bueno, el compuesto que nos dan es este de aquí. Voy a borrar ya para poder hacer pues también nosotros nuestro procedimiento, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos a hacer nuestro procedimiento. ¿Qué dice? A ver, ¿cómo debemos de trabajar? Yo voy recordando las reglas. La regla me dice que yo lo primero que debo hacer es encontrar la cadena de carbonos más larga. La cadena más larga. Y una vez que yo encuentro la cadena más larga, tengo que colocarle números a los carbonos, ordenarlos. Pero para hacer eso también hay algunas, ¿no? Leyes, normas. No puedo empezar a contar de cualquier lado.
Entonces veamos, la mayor parte de personas, ¿no? De jóvenes, sobre todo que están empezando con esto, siempre tienen la tendencia de observar en forma horizontal. Entonces puedo decir, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, tiene 7 carbonos, ¿no? En la cadena más larga. Y no, no es así, porque también esa cadena más larga puede estar hacia abajo, hacia arriba, doblada, como sea. La cosa es que nosotros tenemos que seguir la cadena más larga. Fíjate si empezamos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Oiga, entonces ahí tenemos un carbono más. Entonces, ahora ya conozco la cadena más larga. Me pregunto, ¿de dónde inicio? ¿De dónde coloco el número 1? Debe ser, la regla me dice, debe ser de aquel lado donde la ramificación esté más cerca o el doble enlace más cerca. ¿Te cuenta? Entonces, en este caso, pues tengo que contar así. 1, 2 y 3. ¿No? En la posición número 3 ya tengo 2. ¿Sí? Entonces, de ahí es mucho más cercano. Entonces, por eso que hemos optado por colocar, ¿no? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Ahí están los 8 carbonos. Totalmente saturados, H2, etc. ¿No? Todo siempre tiene que estar en forma OK, ¿no es cierto? Una vez que tenemos eso, pues tenemos que nombrar. Pero la nomenclatura, mis estimados doctores, tiene también sus reglas. Por eso que la nomenclatura y el manejo de las moléculas orgánicas como estas no es difícil, mientras que tú tengas, ¿no? Aquí en la cabecita las reglas, las normas. Entonces acá me dice, mira, es una cadena más o menos larga que tiene 8 carbonos y tiene las ramificaciones. Mientras que tú estás empezando, yo te digo y te sugiero de que puedas, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Colocar esto como una posible, ¿no? Guía para, ahí está, ¿no? Una guía para ver qué es lo que nos está sobrando, qué es lo que está como ramificaciones. Otra regla, mire, así estamos empezando con reglas, ¿ah? Y que luego usted tiene que recordarlas. Otra regla me dice, bueno, usted ha colocado números, correcto. Ahora tiene usted que nombrar y colocar los nombres de lo que ha sobrado. Se llaman las ramificaciones, ¿no? O los radicales, dicen algunos. Entonces, tengo que colocar. ¿Pero cómo? En orden alfabético, por favor, orden alfabético. Entonces, para no equivocarse, algunos jóvenes dicen rápidamente, ¿no? Porque estoy haciendo rápido esto en el examen y digo, esto es metil y esto es un etil, porque tiene 2 carbonos. Entonces yo tengo que ir, ¿no es cierto?, por orden alfabético. Entonces, según el orden alfabético, primero tendrá que ser, pues, ¿no?, el etil. Entonces, mira, tiene que ser 5 etil. Y yo, mira, fíjate, observo acá y ya, pues acá está el 5 etil. Los demás no están, ¿no? Entonces yo ya puedo suponer, con esta misma posición, puedo suponer que ya estoy pues en la alternativa C, pero lo compruebo. ¿Por qué? Porque después va a venir los metiles. Mira, el metil y el metil están con el mismo carbono. Quiere decir que será 3,3, así, ¿no? 3,3 en el mismo carbono, dimetil. ¿Cómo? Dimetil, ¿no es cierto? Entonces, ahí alguno podrá decir, profesor, pero entonces usted me ha dicho que tiene que ser en orden alfabético. Aquí está la D, digo la E y aquí está la D. Atención. Esta palabrita di, ¿no? Di, o puede ser tri o tetra, atención, eso no se incluye dentro del orden alfabético. Así que no se deje influenciar, ¿no? Y no diga, oye, me han dicho que el orden alfabético y la D o la tri o bi, alguna vez no van a colocar como orden alfabético. No, simplemente el orden alfabético es aquí, en este caso, el etil y el metil, y punto. ¿Correcto? Entonces, si nosotros comprobamos, mi estimado doctor, comprobamos que será, pues, ¿no? Siga usted. Dice 5 etil, correcto. 3,3 dimetil, está 3,3 dimetil. Y terminamos con la cadena, ¿no?, principal, que tiene ¿cuántos? 8 carbonos, que será octano. Sencillo, ¿cierto? Entonces, 5 etil, 3,3 dimetil, octano, la alternativa C es la respuesta correcta.
Aquí tenemos más, ¿no? Moléculas que supongo y creo que ustedes van a necesitar. La pregunta número 10 es, ¿cuál de las siguientes fórmulas pertenecen a un hidrocarburo etilénico? Entonces ya usted sabe, ¿no? Prefijo et, ya me está diciendo qué cosas son. Son dos, pues, ¿no? Son dos. Y le dice énico. Quiere decir que tiene enlace doble. Yo creo que con eso ya hubiese sido suficiente para que usted pueda trabajar, ¿no? Porque mira, acá está pues el enlace doble. Entonces podría ser, ¿no? Tendríamos que decir que la alternativa C, así al ojo, rápidamente. Pero siempre es importante repasar los nombres de alguna molécula que me están colocando acá, porque puede ser que también ingresen, ¿no es cierto?, en el examen. Primero, me han colocado una molécula que tiene el carbono y oxígeno aquí en medio de los CH3. En medio, justo en el medio. Y esa molécula tiene 3 nombres. Atención, tiene el nombre de acetona. Yo creo que, ¿no?, las damas conocen lo que es la acetona. Su fórmula, mira, fíjate. O también son conocidos como propanona. ¿Por qué? Porque tiene 3 carbonos, propanona, ¿no? Sería el nombre, pues, científico. O también puede ser dimetilcetona, es decir, ¿no?, está a ambos lados, dimetilcetona, es decir, como si estuviesen nombrando acá un metil, 2 metiles, dimetil, y el grupo cetona que está aquí en el medio. Miren, entonces, esa molécula tiene 3 posibles nombres, y yo quisiera que usted lo anote, porque a veces pues no te van a decir la acetona o la propanona, usted ya sabe que es lo mismo. La B, vamos con la B. La B es obviamente sencillo porque mira, tiene 1 y 2 carbonos unidos por triple enlace. ¿Qué será entonces? Et, que es de 2 carbonos, y la terminación ino, etino. Y punto final será, ¿no?, ese nombre. Y obviamente que decimos, no, hemos dicho de que esta es la respuesta porque tiene un doble enlace. Y podríamos decir que ese no será, pues, no, el doble, puede ser 2-propeno, ¿no? O puede ser 1-propeno, ¿no? O simplemente propeno. Entonces, muchas veces lo van a colocar así nada más, ¿no? Propeno, propino, ¿no? Indicando que es obvio que según las normas me dice que yo tengo que colocar al triple enlace o doble enlace con el carbono menor, ¿no? Propeno, propino. Muy bien. Y porque finalmente está esta molécula, que es un etilmetilamida. ¿Esto qué cosa es? Nada más y nada menos que una amida, que ya la vamos a estar viendo y observando en la siguiente clase. Bueno, entonces ahora sí, reconocemos rápidamente que la número 10 tengo que marcar la alternativa C. ¿Por qué? Porque tiene doble enlace. Seguimos entonces respondiendo esta práctica. Ya mira, fíjate, la práctica número 9, y que esta práctica número 9 pues es realmente muy interesante y también sencilla. Atención, dice, ¿qué hidrocarburo está mal escrito? Entonces, para resolver esto de que está bien o mal escrito, en esta práctica se utiliza bastante, así porque por lo tanto tenemos que subrayar esto, ¿no? Las fórmulas básicas para poder reconocer un alcano, un alqueno y un alquino. Un alcano lo reconozco por la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos que tiene. ¿Y cómo es? Es la cantidad de carbonos por 2 y más 2. Esa será la cantidad de hidrógenos. Por ejemplo, si este tiene 4 carbonos, C4 por ejemplo, tendría que ser por 2 y más 2. Por 2 son 8 y más 2 son 10. Que tendría que ser C4H10. Si esto es así, será un alcano. ¿Sí? Numéricamente estoy demostrando que eso es un alcano. Ahora, ¿qué pasaría si entonces también sería, ¿no?, 5? Pero ya será un alqueno. Entonces sería 2, ¿no? Por 5 serían 10. Entonces sería pues prácticamente el doble nada más en un alqueno. Y finalmente el alquino es la cantidad de carbonos por 2 y menos 2. Entonces, fíjate, en el alcano se ha sumado 2, aquí ya no hay suma, y aquí hay resta de menos 2. O sea, sencillo como para poder recordar.
Entonces, bajo ese tema, usted ya, como se dice, al ojo puede estar, ¿no?, entrando a la clasificación. Por ejemplo, aquí me dice que tengo 8 carbonos. Entonces yo digo, ¿cómo hacer esto? Ah, ya. 8 por 2 son 16. Más 2, 18. Ah, estamos utilizando esta primera fórmula. Por lo tanto, es un alcano, ¿sí? El doble más 2 es un alcano. La siguiente fórmula, ¿cuánto es? 2 por 9 son 18. Ah, pero aquí, ¿qué vos sabés? Se ha restado. Entonces, 2 por 9 son 18. Menos 2 es un alquino, entonces, ¿no? Acá. Menos 2, alquino. Y así igualmente hemos hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, 10 y 20 tienen simplemente el doble. Será un alqueno. Y el otro será, pues, ¿no? 35 y 72. ¿Qué será? El doble, 70 más 2, alcano. Mira, y claramente, el que es para sobrando, el que no tiene la oportunidad, es esta, ¿no es cierto? Dice C20 y 41. Entonces, puede ser el doble, sería 40. Doble más 2 sería 42. Doble menos 2 sería 38. No coincide con ninguno de ellos. Por lo tanto, tengo que marcar la alternativa C como ese hidrocarburo que está mal escrito. Seguimos entonces, ¿sí? Seguimos con esto de reconocer. Por eso que estamos reconociendo uno por uno y usted también puede reconocer cualquier fórmula que le dan carbonos e hidrógenos para ver si es que es un alcano, un alqueno o un alquino. Seguimos entonces, ¿ya? Vamos a seguir. En este caso tenemos ahora, ¿no?, una pregunta interesante que nos lleva hacia los isómeros. ¿Te acuerdas que hemos dicho, ¿no? La isomería es algo muy, muy cotidiano, ¿no? Muy permanente dentro de la química, ¿no?, orgánica o de la química del carbono. ¿Sí? Es mucho, bastante. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, si yo quiero y deseo, ¿no?, bueno, tener, por ejemplo, ¿no?, deseo tener una cantidad adecuada de carbonos que tengan una cantidad de isómeros, entonces fácilmente puedo yo recurrir a este cuadro que te estoy colocando acá, ¿no? Entonces, ¿este cuadro qué dice? Este cuadro, por eso yo le sugiero que usted este cuadrito lo aprenda, ¿no? Sobre todo los que tienen pues 3, 4, 5, 6, ¿no? Que son los carbonos, número carbonos dentro de alcanos, no te olvides, ¿ya? Dentro de alcanos. Pues si tiene solamente un carbono, pues será solamente tiene un isómero. 2 tendrá también 1, 3, 1, y todo comienza a cambiar, comienza a incrementarse la cantidad de isómeros cuando tenemos 4. 4 será 2, 5 será 3, ¿no? Y 6 será 5. Entonces, ese tipo de números que casi siempre son lo que se van a pedir, ¿no? O sea, casi siempre se van a consultar, entonces usted, por favor, ya lo tiene en esta tablita, ¿no? Ya lo tiene esta tablita. En algunos momentos llega, pues, por ejemplo, ¿no?, de 8, de 7, 6, entonces son números que usted lo puede aprender. 1, 2, 3, 5, 10, 19, 43. Entonces, en la número 12, como tiene 5 carbonos y es un alcano, un pentano, quiere decir entonces que coincide con esto. Coincide que para 5 carbonos tenemos 3 isómeros, ¿no? Ahí tenemos 3 isómeros. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí ya tenemos también un aprendizaje de poder, ¿no?, reconocer a la cantidad de isómeros de cada uno de los alcanos. Un simple cuadrito y listo, ya eso está solucionado, ¿no? En algunos textos usted va a encontrar pues la posibilidad de una fórmula, ¿no? Y entonces han dicho, a ver, tenemos una fórmula, pero las fórmulas no abarcan a todo, ¿no? Es decir, siempre van haciendo, ¿no?, menor cantidad o mayor cantidad o ajustando. Mejor. Nosotros tenemos el cuadro y que eso sí va a ser, ¿no?, exacto. Muy bien. 13. Ya estamos, miren la pregunta número 13. La 13 me dice, señale los isómeros de cadena. Ah, ¿cómo es un isómero de cadena? Un isómero de cadena, jóvenes, es cuando dos moléculas tienen la misma conformación, son casi idénticas. Le digo casi idénticas, ¿por qué? Porque desde un punto de vista, uno va a tener una configuración, un nombre, y desde otro punto de vista tendrá otro nombre. ¿Cuándo ocurre esto? Subrayado, ¿no? Totalmente resaltado. Esto de los isómeros de cadena suceden casi siempre cuando
tenemos las organizaciones NEO, ISO, ¿no es cierto? El TER, el SEC. Entonces, ahí es donde tenemos, ¿no?, esas contribuciones y que vamos a tener la isomería. Por ejemplo, mire, aquí este carbono está rodeado, disculpen, está rodeado de 1, 2, 3 y 4 carbonos. Si usted ve esto, ¿no?, esta configuración, entonces, ¿qué dice? Que esta configuración es una configuración neo. Y aquí lo hemos colocado, ¿no? Yo puedo decir que es un neopentano. Esa es una de las formas, neopentano. Es cuando la configuración neo está como si fuese pues una X. Así de simple, neopentano. Pero desde otro punto de vista, mira, la misma fórmula, solamente que la hemos acomodado un poquito, ¿no?, estos hacia arriba. Entonces puedo decir, oiga, mejor entonces yo no utilizo el neo y utilizo la forma de la nomenclatura tradicional que me dice, encuentre usted la cadena más larga. Bueno, será pues el cadena, ¿no? 1, 2, 3. Cadena larga de 3 y tengo 2 ramitas acá al costado. Entonces, ¿cómo será? Será pues dimetil, ¿no? Y esto será propano. Te recuerdo que 3 será propano. ¿Y cómo lo recordamos? Mira, con partecitas, mira. Dimetil, mejor lo voy a colocar por partes, con colores, para que usted lo pueda entender. Sobre todo, me dirijo a los jóvenes que recién están empezando. Entonces yo coloco acá. Di. ¿Por qué? Porque son 2 metiles, son 2 moléculas CH3. Dimetil, ¿no? Y luego colocamos la cantidad de carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Para 3, me tengo que aprender esto, chicos, ¿no? Prop. Para 3 es prop. Y luego siempre me pregunto, ¿qué tipo de enlaces tiene? Son enlaces simples, toditos, no hay ninguno doble. Por lo tanto, termino como, ¿no?, mencionando que es un alcano. Entonces, la terminación ano. Y listo. Dimetil propano. ¿Sí? Entonces, mira, es la misma molécula, solamente que la estamos apreciando y nombrando de diferente manera. ¿Qué cosa es eso? Isomería de cadena. Y también, ¿no?, tenemos el otro isómero de cadena que coincide, es cuando yo tengo esto, por ejemplo, mira, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, eso para mí va a ser la cadena, ¿no?, la cadena general. Y me queda, pues, un metil. Entonces, yo puedo decir que hay un 2-metil butano, ¿sí? Metil 4 butano, ¿no? Entonces, ahí estará metil butano. Pero es similar a qué? Nuevamente te digo, mira, configuración Y. Ah, mira, aquí está en Y. Y apenas yo veo en Y y está hacia, ¿no?, hacia afuera, entonces quiere decir que es una configuración ISO, ¿no? Entonces será ISO pen, que es de 5 carbonos, y pentano, isopentano. Entonces igualmente, aquí tenemos 2 posibilidades de nombre, ¿no es cierto? Sí, pues entonces aquí tenemos las 2 posibilidades. Este es metil, ¿no? Es más, debería de 2-metil, ¿no?, para poder tener todo. Y but, que es de 4 carbonos. Y como todos son enlaces simples, terminamos en ano. Estamos con puros alcanos, ¿cierto? 2-metilbutano. Listo, espero que esté claro entonces cómo se encuentra o cómo se explica los isómeros de cadena. ¿Hay mayor cantidad de isómeros? Sí, pues hay cantidad de isómeros, ¿no? Hay isómeros que van a ser, como tenemos acá, ¿no?, de cadena, de posición, de función, que son, pero también otro tipo de isomerías, ¿no? Isomería, por ejemplo, lo que son cis y trans, ¿no? Que en algunas veces ocurre que preguntan, ¿no? ¿Qué significa cis y trans? Cis es cuando están, ¿no?, en el mismo lado, vamos a decir así, ¿no? Y trans cuando están en lados opuestos. ¿Quiénes? Las formas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un poco más grande para que usted pueda observar. Configuración isómero cis y trans. Mire, fíjese. ¿Cómo está? Está acá el CH3 acá arriba y el CH3 acá arriba. Están en el mismo nivel. Será cis. O de no, el CH3 acá arriba y el otro aquí abajo
sencillo, ¿no es cierto? Será la configuración trans. Entonces, cis en el mismo lado y de lado a lado, ¿no? El trans. Así de simple, ¿no? Y que lo estoy mencionando porque en alguna pregunta, en una práctica anterior, ¿no? Hicieron eso, la pregunta de identificar cis y trans. Listo. Entonces ya hemos saldado ese cuento. Vamos entonces ahora con otras, ¿no? Seguimos solucionando esta práctica, ¿ya? Número 14. Número 14 dice, ¿cuántos enlaces pi y sigma existen en el compuesto metilbutadieno? Oiga, es un metilbutadieno que más o menos también lo hemos tenido anteriormente. Claro que ahora tiene dobles enlaces. Voy a borrar esto para poder hacerlo muchísimo más visible, porque a veces lo hacemos rápido y pues no está tan visible, sobre todo para aquellos que, como siempre digo, lo están empezando y puedan tener toda, ¿no? Bajo ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un carbono y que tiene un enlace simple con otro carbono, usted recuerde que ese enlace simple le denominamos, le ponemos un nombre, sigma, ¿no? Tengo también otro carbono, pero que tiene ahora doble enlace, lo voy a poner así separado para poder, ¿no? Visualizar bien. Y entonces uno de ellos se llamará sigma y el otro se va a llamar pi, ¿no? Así de simple. Y finalizamos, ¿no? Finalizamos de que habrá pues unos carbonos que también van a tener enlace triple, así de lejos, de lejos. Y entonces dice que el enlace del medio será sigma y los enlaces que están arriba y abajo, los superiores e inferiores, será pi y el de abajo pi. ¿Ya? Por eso lo estamos colocando con otro color. Bueno, entonces esas no. Entonces encontramos enlaces pi solamente en el enlace doble y el enlace triple. En el enlace simple no hay pi. Y bueno, luego tenemos que hacer pues, ¿no? La molécula. Dice metilbutadieno. Bueno, en este caso no es una molécula totalmente balanceada, le digo así. ¿Por qué? Porque si es que dice usted, no, dice profesor, y si este CH3 lo coloco acá, en esta posición, pues es lo mismo, es lo mismo, porque si tú te notas esta molécula, tú la puedes poner hacia la derecha, hacia la izquierda, todo, pero va a ser la misma, ¿no? Entonces, por eso que no es necesario tanto indicar, por ejemplo, el lugar, ¿no? De los doble enlaces, solamente está diciendo que están butadieno, dos enlaces. Y eso es lógico. Porque si tú podrías colocar doble enlace acá en este sector no se puede porque está totalmente saturado. El único lugar será acá y acá. Así que no hay vuelta a quedar. Entonces, esta molécula es bastante utilizada, por eso que no está totalmente equilibrada. Se llama metilbutadieno, pero más conocido como isopreno. Isopreno. Y usted seguramente me imagino que estará recordando isopreno, esa palabrita ¿no? Lo hemos manejado. ¿Sabe dónde? Claro, en los terpenos. ¿Los terpenos qué son? Simplemente la acumulación de isoprenos. Ahí está, de ahí viene. Entonces, isopreno. Entonces, esta molécula es bastante conocida. Lo único que nos falta entonces es, ¿no? Explayarnos, hacer mucho más visible todos los enlaces. Ojo, todos los enlaces. Nos preguntan no solamente de estos enlaces que están aquí de por medio y son visibles, también los enlaces que no están visibles. ¿Y cuáles son? Entre el carbono y los hidrógenos. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Oiga, es CH2, quiere decir que hay dos hidrógenos que están enlazados con el carbono. Lo he diagramado acá, dos enlaces, un hidrógeno y dos hidrógenos. ¿Sí? Entonces, para poder mencionar eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos los dos hidrógenos. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿qué será? 3, pues, profesor, así, ¿no? 3. Aquí, ¿qué será? 2. Aquí, ¿qué será? 1, nada más. Entonces, por eso hemos colocado, ¿no? Hemos colocado acá que tenemos 2 sigma. Aquí tengo 2 sigma también. Aquí tengo 3 sigma. Y aquí hay 1 nada más, ¿no es cierto? 1. Y luego vamos acá, ¿no? Cristalizando todo lo que es. Contamos toditos. Entonces los sigma van a ser 12 y los pi solamente tenemos 1 y 2 pi. Así de sencillo. Contando, ¿no? Teniendo la molécula, contamos todos los enlaces que están alrededor de los carbonos. La número 14, entonces, marcamos la alternativa B, que son 2, ¿no? Pi y 12 sigma.
Vamos ahora con la número 15, ¿sí? Vamos con la número 15. Dice, señale la fórmula del hidrocarburo alifático. ¿Qué significa? Alguno dice, profesor, ¿y alifático qué es? Alifático, cadenita, cadenita, ¿no? Un carbono tras de otro. Pueden haber algunas ramificaciones, pero principalmente lo que no predomina es la cadena. Pero ahora me dice entonces que posee 50 átomos de carbono. Oiga, es una molécula bastante larga. ¿Podré hacer todo? Pues no, no voy a poder hacer todito a las 50 carbonos, ¿no? Entonces tengo que tener algún método para poder, ¿no? Equilibrar y calcular esto. Entonces me dice, ¿no? Tengo 50 átomos de carbono y 10 enlaces dobles y 5 enlaces triples. Entonces, lo primero que yo pienso y me carburo acá, ¿no es cierto? Dice, ¿qué pasaría si no tuviese enlaces dobles y triples? Sería pues los 50 carbonos como si fuese un alcano. ¿Y un alcano cómo es? Por 2 y más 2. Entonces comienzo yo a razonar así. 50 por 2 son 100 y más 2 son 102. Quiere decir que si no tuviese enlaces dobles y triples, tendría 102 hidrógenos. Pero cuando tenemos enlaces dobles y triples, esas cantidades de hidrógenos van retrocediendo, van teniendo menor cantidad. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, en este caso, como os dice que son 10 enlaces dobles, entonces usted recuerde eso, que por cada enlace doble nosotros vamos disminuyendo 2 hidrógenos. ¿Sí? Por cada enlace doble nosotros vamos disminuyendo 2 hidrógenos. Y aquí están, por eso que yo he razonado, digo, 10 por 2 son 20 hidrógenos que se han reducido cuando tengo los 10 enlaces dobles. Y cuando tengo enlaces triples, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, se ha reducido pues prácticamente 4, porque al tener enlace triple, el carbono se quedó sin ningún, ¿no?, hidrógeno. 0. Pero ¿cuánto tenía alrededor? Se cuenta que tenía 4 enlaces. Entonces, son 5 por 4. ¿Cuánto me da? Igualmente también 20. Eso matemáticamente. Ahora, para que tú lo puedas entender, yo me he dado el tiempito. Entonces, para pedir, ¿cómo es eso, profesor? Imagínate pues entonces que los enlaces dobles están continuos así, ¿no? Entonces mira, enlace doble, enlace doble, enlace doble, doble, entonces son 10. Y si tú contabilizas que en cada uno se ha perdido un hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te va a salir justamente 20. 20 hidrógenos que se han perdido en cada uno de ellos. Esto lo he graficado con la finalidad de que tú te des cuenta pues cómo se está interpretando. Porque estamos haciendo 10 por 2, porque por cada enlace doble perdemos 2 hidrógenos. Y por cada triple, 4. ¿Cuántos salen estos entonces? 40. Entonces estoy perdiendo 40. Hemos disminuido 40, ¿no?, hidrógenos. ¿Cuánto era inicialmente? Inicialmente era 102. Menos 40, 62. Muy bien, entonces ahí tengo entonces que responder que sí, son 50 carbonos y 62 hidrógenos. ¿Te das cuenta? Sencillo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera como nosotros razonamos cuando tenemos enlaces dobles y triples. Van a disminuir la cantidad de hidrógenos. Y aquí nuevamente, a ver, vamos a ver, dice, la número 16. Dice, en el tetraclorometano, ¿sí? Tetraclorometano. Tetraclorometano. Met significa que solamente es un carbono, ¿sí? Es un solo carbono, met. Y por lo tanto, en este diagrama, yo tengo que decirles que ese carbono está acá en el medio, ¿no? No está graficado, pero se supone que yo estoy aquí con el carbono en el centro, ¿sí? Ahí está el carbono. Y por eso que decimos que es met, solamente uno. Y me dice tetracloro. Tetra es 4 y el cloro, ya, el cloro se ha colocado 4 cloros alrededor, ¿no? Y el cloro ha dicho, oiga, usted carbono, por favor, comparta conmigo un electrón, cada uno. Usted, el carbono, tiene 4 electrones disponibles y yo justamente necesito eso, ¿no? Entonces cada cloro va a compartir y el cloro va a completar su octeto y el carbono también, ¿ya? Usted recuerde que cuando hemos hecho eso, es fundamental que los dos cumplan con la regla del octeto. ¿Pero qué me dice entonces? El carbono que está ahí en el medio, ¿qué tipo es? ¿Primario, secundario, terciario, cuaternario o ninguno? Y obviamente que te estás dando cuenta que es ninguno de ellos.
¿Por qué es ninguno de ellos? Porque el primario es cuando el carbono está acompañado de otro carbono. Secundario con dos carbonos. Terciario, sí. Entonces aquí no tiene un carbono al costado, tiene simplemente cloros al costado. Por lo tanto, ninguno de estas alternativas va a hacer que sea, ¿no?, la tipología del carbono. Pero vamos con algo más. Siempre hay que darle el valor agregado. Usted me dirá, profesor, pero entonces si no es primario, secundario, tercero, cuarto, ¿cómo le puedo nombrar a ese carbono que está rodeado de cloros y está en el medio? ¿Sabes cómo se llama? Se le denomina todo carbono que está así en el medio, se le conoce como el carbono alfa. ¿Sí? Carbono alfa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque está en el centro y está rodeado, ¿no?, de cadenas alrededor. Carbono alfa. Seguimos, excepto que exista alguna pregunta, doctores y doctoras, el día de hoy, capaz alguna pregunta, alguna duda, siempre por favor preguntando con la finalidad de poder nosotros podamos ir resolviendo lo que tenemos, ¿no?, de dudas. No se quede con ninguna duda, ¿ya? No se quede usted con ninguna duda. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues nos vamos a quedar, ¿no?, así ensanchando más el proceso. Bueno, vamos con la número 17 si no hay ninguna pregunta. Dice, determinar la atomicidad dice, la molécula 4,5,11,27. Tetratricon tetraen, ¿sí? 2,18,31 triino. Entonces, a ver, usted dirá, ¿y este trabalengua cómo lo traduzco? Sencillo, mire, sencillo. Esta parte que usted ve acá, ¿qué le está diciendo? Me está diciendo que tiene dobles enlaces, ¿sí? Son dobles enlaces. ¿Y cuántos tiene? Mira, estos son los dobles enlaces. Tiene 1, 2, 3, 4. Están en la posición 4, 5, 11 y 27. Eso es el en. Y luego observo que también hay, acá mira, ino. Ino, ¿qué me está diciendo? Que son enlaces triples. ¿En qué posición están? Están en la posición 2, 18 y 31. Y eso me interesa. Las posiciones no me interesa mucho, ¿no? Las posiciones no. Me interesa la cantidad de enlaces triples o dobles que hay. En el caso de los enlaces dobles hay 1, 2, 3, 4. Y en el caso de los enlaces triples hay 1, 2, 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que, como le contaba anteriormente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Razonar de cuántos, ¿no?, hidrógeno se reduce por cada uno de ellos. En el primer caso, se reduce 8. ¿Usted se acuerda? Sí, claro que sí. Usted me ha dicho, es por 2, ¿no es cierto? Entonces, 4 por 2 será 8, ¿no? 8. Y en el otro tenemos 3, 1, 2, 3. Por 4 me dijo usted, sí, por 4 será 12. Y estamos comprobando también acá, se lo estoy colocando para que usted vea cuántos se van perdiendo por cada uno. Entonces, está esa multiplicación, ¿no? Entonces será 1, 2, 3, 4 por 2, 8. 1, 2, 3 por 4, 12. 8 y 12 son 20. Son los que se va a perder, ¿no? Entonces tenía 70, aquí vamos, ¿no? El resto. Tetratriconta. ¿Qué significa tetra? 4. Triconta, 30. Quiere decir que esto está hablado como se dice más o menos al revés, ¿no es cierto? Tetratriconta significa que es 34. Entonces son 34 carbonos que en su máxima expresión tendría que ser por 2 más 2, 70. ¿No? 70. 70 carbonos, 70 carbonos, ¿no? Más, ¿cuánto? Más 34, ¿no? Más 34, que serían la cantidad total, ¿no?, de hidrógenos. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 104 átomos en total, ¿no? 100 átomos en total. Pero, ¿no?, si nosotros restamos lo que se ha perdido, y entonces será 84. Y terminamos con el 84, aquí nada más y nada menos, ¿no es cierto? Entonces, ese ejercicio es similar al anterior. El anterior que te han dicho, tienes tantos, ¿no?, enlaces dobles, tantos enlaces triples. Aquí ya no te dicen, tú tienes que deducirlo por lo que te están colocando acá. Y lo otro importante,
es que usted vaya también elaborando cuál es la forma como que se vaya a dar. Por ejemplo, el número 33, 34, 41, 42, ¿no? Para poder distinguirlo en esa parte que son 34 carbonos. ¿Estamos? Sí, espero que sí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, en una clase anterior me dijeron, profe, ¿dónde sale ¿por qué lo está sumando el 70 más el 34? Es que el 70 es el número de hidrógenos máximo. Y obviamente lo tengo que sumar con el número de carbonos. Será la cantidad de átomos totales. Y luego lo estamos restando con ese 20 que se ha reducido con cada uno de ellos y me da 84. ¿Estamos? Muy bien. Sencillo, sencillo, ¿no es cierto? Fácil, claro que sí está fácil. En este proceso, ¿no? Solamente hay que darse cuenta, hay que ponerlo en orden y, ok. Número 18. La número 18 me dice qué tipo de isómeros poseen propiedades físicas y químicas diferentes, ¿no? Diferentes. Entonces, les había dicho que tenemos isómeros de posición, isómeros de cadena, isómeros de función, como lo está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un isómero de función? Son compuestos de igual fórmula, obviamente, ¿no? Fórmula molecular, que presentan funciones químicas diferentes. Apreciemos acá. Mire, apreciemos acá. Tengo CH3, CH2 y CH3. ¿Sí? Quiere decir que el oxígeno está aquí en medio. Y cuando el oxígeno está en medio, es un grupo funcional que vamos a ver ya en la próxima clase, que se llaman los oxigenados. ¿Cómo se llama? Éter, ¿no? Es un éter. Y, ¿no? Puede ser etil, metil, éter. Así se nombra. Entonces tiene 3 carbonos, tiene 8 hidrógenos y un oxígeno. ¿Qué te parece si lo reordenamos? Es la misma cantidad de carbonos, misma cantidad de hidrógenos, pero reordenado. Es decir, ¿no? Este oxígeno se va a ir a un costado, lo colocamos a un costado, pero junto con un hidrógeno. Si tú cuentas, la cantidad de hidrógeno sigue siendo la misma, carbono también, pero ahora ya cambió, porque esta es, ¿no? El grupo funcional del éter, y aquí ha cambiado. Es el grupo funcional del alcohol. Mira, tiene las mismas cantidades, lo mismo todo, pero ha cambiado la posición del oxígeno y aquí está haciendo un alcohol y aquí está haciendo un éter. Pero la fórmula general, mira, es la misma. Igual tenemos cuando se produce, por ejemplo, la propanona, ¿no? Son 3 carbonos de una cetona. Y también cuando este doble carbono, no, mejor dicho, el carbono doble enlace con el oxígeno, que se llama, ¿no? El grupo carbonil, entonces se apega, ¿no? Se va un poquito más a la derecha y se queda solamente con hidrógeno, casi similar al anterior, ¿no? Pero aquí ya ocurre que aparece otro grupo funcional que se llama aldehído. Entonces aquí tengo una cetona y aquí un aldehído. Misma fórmula. Entonces eso es un isómero de función, ¿ya? Con esos dos ejemplos espero que esté claro y por lo tanto la 18 marcamos que son los isómeros funcionales, ¿sí? Los isómeros funcionales, los que van a comportarse de esta manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y qué son los isómeros ópticos? ¿Cómo? ¿Qué serían los isómeros ópticos? Ah, los ópticos acá. Mira, acá aprovechamos por acá lo tenía, ¿cierto? A ver, por acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los isómeros que se llaman ópticos cuando tenemos esto, ¿no? Una isomería que son, por ejemplo, los conformeros y los rotómeros, ¿sí? Ahí está entonces. ¿Por qué? Porque se le dice que tienen una reacción óptica cuando con la incidencia de una luz polarizada, nosotros podemos tener, ¿no? Una configuración D o L, levógiro, destrógiro, ¿correcto? Entonces, ¿eso depende de qué? Depende de una luz polarizada, por ejemplo, se ocurre, por ejemplo, en algunas fórmulas de los aminoácidos, por ejemplo, y entonces algunos son D, otros son L.
son de estrógilos y levógilos, ¿no? Entonces van a estar girando ahí en la luz polarizada, ¿no? En un efecto óptico, ¿no? En un efecto óptico, ¿ya? Esa es la conformación. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por favor, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntitas? ¿No hay por aquí, no hay por allá? Listo. Entonces, continuamos por aquí. A ver. Acá está, ¿no? Lo que estábamos resolviendo hace un momento. Dice, 19. ¿Cuántos hidrocarburos cíclicos isoméricos de la fórmula de C5H10 van a existir? Entonces, cuando tú tengas esto, es simple, es fácil. ¿Por qué? Porque tú tienes que desarrollar de la siguiente manera. Bueno, yo estaba haciendo rápido por ahí, ¿no? Lo hacemos un poquito. 5 carbonos. Obviamente que la primera molécula que tú vas a ver es esta, ¿no? Tiene 5 carbonos y 10 hidrógenos alrededor, lo puedes comprobar. Pero luego te sugiero que vayas disminuyendo. Por ejemplo, tiene 5 lados y ahora colocas 4 lados. Y obviamente que le vas a aumentar, por ejemplo, un carbono más para que te cumpla, ¿qué cosa? Te cumpla que tiene 5. Seguimos reduciendo, ¿no? Reducimos y luego tendremos un triangulito, 3 lados, ¿no? Y obviamente que tú lo puedes colocar hacia arriba, hacia abajo, ¿no es cierto? O de no, también puedes hacer una cadena larga, como está allí, ¿no? Así, ¿no? De esa cadena. Y obviamente que también, ¿no? Tú puedes tener la isomería de imagen volteando uno de ellos. Por eso que entonces la cadena o las cantidades que tiene de estos isómeros cíclicos van a ser, ¿cuánto? Van a ser 5 isómeros cíclicos, ¿ya? 5 isómeros cíclicos. Número 20, vamos con el número 20, dice, la fórmula que se adjunta corresponde al compuesto orgánico cuyo nombre es. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos ahí en esa pregunta número 20 es que teníamos el cloro por aquí abajo, ¿no? Claro que sí. Entonces ahí nos falta colocar el cloro que está separado por una de las, ¿no? Uno de los carbonos. Entonces vamos a colocar acá, no había salido. Entonces lo que nos tenemos en la práctica es esto, ¿no? Los 2 cloros. Coloco aquí, ahí está el cloro, ¿no? Así debe estar. Y esta cadenita pues no existe, ¿no? La borramos, la borramos. Esta cadenita no existe. Muy bien. Entonces, en esta molécula que nos han planteado en la práctica, decimos lo siguiente. Oiga, primero, ¿qué identifico? Primero identifico que esto de aquí es un benceno, pues, ¿no es cierto? Es un benceno. ¿Ya? Y que ese benceno, como tiene dobles enlaces, pues es un aromático, ¿no es cierto? Y este benceno está saturado, así se llama, ¿no? Son monosaturados, disaturados. ¿Y por qué? Porque tiene 2, en este caso, elementos que están colocados en forma independiente. La nomenclatura normal tendría que ser, ¿no? Así, mira, 1,3, ¿no es cierto? 1,3 diclorobenceno, por ejemplo, ¿no? Pero en vez de estar colocando 1,3, se ha solucionado esto simplemente colocando un prefijo para decir en qué posición está. Imagínate que esto, ¿no? Estaría, por ejemplo, cloro estuviese acá, donde está cercano, ¿no? Está cercano de carbono-carbono. Esa posición se conoce como la posición orto, que lo colocamos solamente como O, orto. Ahora, como está ahora alejado por 2 carbonos, en esta posición será la M. ¿M de qué? De meta. ¿Sí? Meta, orto, meta. Y si, por ejemplo, este cloro estuviese aquí abajo, entonces, ¿no? Acá cloro arriba y otro que estará aquí abajo, entonces, ¿no? Tendría que ser, ¿no? El prefijo para, ¿ya? El para, ¿ok? Entonces, eso es, ¿no? Las posiciones orto, meta y para. En este caso, esta molécula está en la posición M y por lo tanto será meta
¿no es cierto? Meta, dice dicloro, ahí está, ¿no? Los dos cloros metadicloro, benceno, ¿sí? Benceno. Y terminado con esa molécula. Sencillo, entonces, ¿no? Para que usted pueda tomar en consideración, ¿no? Cómo se va a colocar en los, ¿no? Estas moléculas de bencenos, ¿no? Disustituidos. Pero hablando de esos bencenos disustituidos, es necesario que yo le recuerde lo siguiente. Mira, siempre hay cosas que nosotros podemos recomendar. Recomendar cosas como, por ejemplo, que usted repase, ¿no? ¿Qué cosa? Repase a los bencenos que son monosustituidos. Ya, siempre hay que conocerlos. Para colocarle un ejemplo, por ejemplo, aquí tengo un benceno que lo voy a hacer de acuerdo a la fórmula de Kekulé, es así, ¿no? Así. Y por ejemplo, yo voy a colocar acá un CH3. Nada más. ¿Cómo se llama? Tendría que llamarse, pues, ¿no? Metilbenceno, por ejemplo. Pero no, tiene otro nombre. Tiene un nombre común. ¿Cómo se llama? Se llama tolueno. Bastante utilizado. ¿Sí? Bastante utilizado. O de no, también puede ser, ¿no? Con grupos funcionales que vamos a ver más adelante, como por ejemplo el NH2, será la anilina. Si se encuentra con el COH, es decir, con un carboxilo, será, ¿no? El ácido ¿no? benzoico. Y así, tienen nombres. Por eso, ¿cómo se llama ese tema? Ese tema de los, ¿no? de estar saturando al benceno se llaman pues los monosaturados. ¿Ya? Los monosaturados. Y cada uno tiene su nombre. Y por favor, un repaso de eso. Sí, un repaso de eso. De todos los monosaturados. Si nos queda el tiempo, seguramente capaz no lo hacemos ahora. Número 21. Dice, respecto al benceno, justamente estamos hablando de él, ¿no? Del benceno, ¿no? Y me dice que, a ver, el benceno presenta reacciones, características de adición, debido a que es un hidrocarburo insaturado. Claro que sí, es insaturado, es ciclo, tiene dobles enlaces, ¿no? Y eso, pues sí, es verdadero. Dice 2. Cada carbono en el benceno presenta hibridación sp2. Claro que sí, mire, aprovechando que está el benceno acá, mire, ¿no? Este carbono está con un doble enlace, pues quiere decir que puede ser sp2. Este carbono también está en contacto con un doble enlace, sp2. Entonces, mira, todos los carbonos que están alrededor tienen un contacto con doble enlace. Por eso es que entonces dicen, ¿no? Que sus hibridaciones van a ser sp2. ¿Por qué? Están en contacto con dobles enlaces. Y luego me dice el compuesto dice de 6 carbonos, 5 hidrógenos y con el bromo presenta 3 isómeros de posición. Bueno, y usted puede colocar al bromo en diferentes posiciones, pues, ¿no? Entonces todo es correcto y marcamos la alternativa E. La alternativa E, ¿no? Que es todo correcto en la propuesta. Lo 1 y 2, todos están correctos. ¿Qué más tenemos acá? Miren, dice, indique el número de proporciones incorrectas, ¿no? Usted siempre subraya, a veces cuando estamos en, ¿no? los exámenes, los estudiantes se confunden y en vez de leer correcto, se dice incorrecto o al revés. Entonces aquí subrayamos, estamos buscando lo incorrecto, quiere decir que, a ver, ¿cuál será? Entonces me dice, ¿no? Es un compuesto aromático, ¿no? Pues cumple con las reglas de la aerodinámica. Claro que sí. Hemos quedado desde, ¿no? Que es aromático, ¿sí? Descubierto por Faraday, sí, pues claro que sí, ¿no? Uno de los primeros. ¿Ah? Algunos dicen que casi al mismo tiempo que otros, pero ahí quedó con él. Presenta 2 estructuras resonantes según Kekulé. Claro que sí, le he dicho que Kekulé nos dijo que si nosotros podemos colocar un círculo acá o de no simplemente, ¿no? los dobles enlaces. Como usted dice, es lo mismo. Y dice, es muy soluble en agua. Ah, ahí nomás. Ahí tenemos que tener cuidado. El benceno no es soluble en agua. Al contrario, estas moléculas, que todos son los aromáticos que provienen del benceno, no se llevan bien con el agua. ¿Ya? No se llevan bien con el agua. Por lo tanto, ahí tengo yo una, ¿no? falsedad.
¿Es tóxico? Ah, claro que sí, el benceno va a ser tóxico si no lo ingerimos. Entonces nos quedamos que solamente hay uno, ¿no? Hay una expresión falsa y es cuando me dice de que el benceno pues es soluble en agua. Número 23 dice el nombre que también identifica al p-bromo-clorobenceno. Entonces ahí estamos recordando qué cosa, lo que acabamos de hablar anteriormente, mi estimado doctor. ¿Qué cosa? Esto, ¿no? La posición P. ¿Te acuerdas que era orto, meta y para? ¿Sí? Orto, meta, para. Entonces, si me dice que es P, entonces yo tengo que colocar que el bromo está aquí, ¿no? En posición P, y el cloro estará pues arriba, ¿no? Entonces, orto, meta y para. Por eso he colocado para, ¿no? Para bromo, cloro, benceno. Entonces, es esta molécula, ¿cierto? Con ese tipo de nomenclatura. Pero me dice que el nombre también se identifica de otra manera. Pues obviamente que sí. ¿Por qué? Porque de la forma tradicional tendría que yo colocar, por ejemplo, ¿no? Acá número 1, número 2, número 3, número 4, ¿sí? Y entonces yo tendría que decir 4 bromo, ¿por qué? Porque empiezo por el orden alfabético, ¿no? 4 bromo, cloro, que estará obviamente en el 1, y el benceno, ¿sí? Sería la otra manera, la otra forma de poder nombrar a esta molécula, ¿correcto? Entonces puede ser utilizando el para o simplemente utilizando los números de los carbonos donde se encuentran como lo hacemos tradicionalmente. Vamos con esto. A ver, la número 24 me dice indicar el producto principal de la reacción, ¿no? El producto principal. ¿Qué estamos viendo acá? Que un benceno, ¿no? Se está enfrentando o se está reaccionando, ¿no? Con un alifático, ¿sí? Halogenado. ¿Qué quiere decir eso? Que mínimamente pues tiene una pequeña cadena de carbono, pero que está reunido con el cloro. Y el cloro, grupo número 7, ¿no? ¿Sí? Halógenos, y se llama halogenuros, por ejemplo, y puede ser ahí el cloro, puede ser el bromo, puede ser el yodo. Entonces aquí nos han colocado el cloro. ¿Qué nos dice la regla, el reglamento, no? El reglamento me dice de que esto va a trabajar o va a funcionar en presencia, por ejemplo, ¿no? Del cloruro de aluminio, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Mira, dice, se rompe el enlace con el halogenuro, ahí está, se fue aparte, con, ¿no? Con hidrógeno y se va a formar el tolueno. ¿Y cómo es el tolueno? Es que quiere decir que se ha quedado solamente el benceno con el CH3. Y entonces el tolueno lo hemos hecho anteriormente, nuevamente lo voy a dibujar, ¿no? Usted recuerda que el tolueno es así, ¿no? Viene por acá y se ha quedado simplemente acá arriba con el CH3. ¿Sí? Y listo. Y se salió, ¿no? Se salió, se retiró el cloro. Y eso se llama tolueno. Entonces podemos decir que tenemos que marcar aquí la alternativa C, ¿no? La de tolueno. 24C, tolueno. Número 25. Igualmente dice nombre del compuesto. Creo que ya esto cae de maduro, ¿no es cierto? Cae de maduro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esta molécula, ¿no? Que es mono, ¿no? Está monosaturada o sustituida, monosustituida. Entonces, yo me pregunto, oiga, esta molécula acá, junto al CH3 con el benceno, ¿tiene un nombre? Sí, acabamos de decir que eso se conoce con el nombre de tolueno. Entonces, ese tipo de monosustituidos, sus nombres se pueden utilizar fácilmente. ¿Para qué? Para poder hacer un nombre mucho más sencillo. Entonces, quiere decir que yo voy a colocar números acá, 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero nombrar en qué lugar está el cloro. 3 cloro. Y luego lo junto con el nombre de toda esta molécula. ¿Cómo se llama? Tolueno. Entonces, 3 cloro, tolueno. ¿Sí? Claro. Entonces, basado en esto, hay alguna molécula que, por ejemplo, también se coloca. Vamos a colocarla acá, mira. Muchas veces te van a colocar así.
Te voy a colocar el benceno, ¿ya? Acá está. Yo prefiero hacerlo con el círculo en el medio y vamos a ver. Mira, ¿qué te va a colocar? Acá te voy a colocar así. NO2, NO2, y aquí también ¿no? A este nivel, NO2, y aquí, obviamente, el CH3, el famoso, ¿no? CH3. ¿Cómo tengo que nombrar esto? El NO2 se nombra con el prefijo nitro. Sí, el NO2 es nitro. Por lo tanto, quiero decir, ¿no? ¿Cuánto será? Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que decir, ¿el nitro en qué posición está? 2,4,6. Luis. Guión, ¿no? Tri, ¿por qué tri? Porque son Ok, tres. 3. Tri, Tolueno. nitro, ¿no? Ahí está, trinitro Tolueno. y tolueno, claro que sí, termino con el tolueno. ¿Por qué es la ¿no? ¿Y cómo nosotros lo abreviamos esto? T, N N, y T. T. Ah, mira lo que es, ¿no? Dice los explosivos, ustedes saben, ¿no? TNT, explosivo, marca ACME, dice, ¿no es cierto? Entonces, el TNT, ¿qué cosa es? El explosivo. Esta es la fórmula del trinitrotolueno. ¿Pero qué nos está ayudando? Nos está ayudando para poder ver cómo nosotros podemos ir nombrando a un monosustituido, disustituido o con mayor cantidad de sustitutos. Entonces, te das cuenta, ¿no? Sencillo, fácil, pero yo como te digo, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo de las moléculas, seguir aprendiendo de las moléculas. Vamos a ver con la número 26. La número 26 dice, indique la afirmación verdadera respecto al naftaleno. Bueno, el naftaleno está por aquí, a ver, se nos fue para allá, mira, pues se nos saca, acá está, ¿no? Aquí está el naftaleno. Dice, respecto, ¿no? La afirmación verdadera respecto. La verdadera. Primero me dice, ¿es soluble en agua? Ah, está nuevamente hemos dicho, no, pues esto no es soluble en agua. Ya hemos explicado eso. Cristaliza en hojuelas brillantes, eso sí, ¿no? El naftaleno. Esta sustancia, muchas veces, antiguamente, y hay todavía algunos que siguen utilizando, que son como bolitas, ¿no? En las cuales lo colocan en algún lugar para que emita un olor, porque rápidamente pasa de sólido a gaseoso, hace sublimación, y por lo tanto, pues dice, ¿no? Va eh, ahuyentar las polillas, dice, ¿no? Para que no se vayan a colocar en la ropa, ¿sí? Alguna vez habrás visto quizás eso. Entonces, la B, sí, pues la B es, ¿no? La adecuada. Y dice, no sirve como insecticida. Estamos diciendo que sí, ¿no? Para contra las polillas. No se utiliza en la fabricación de colorantes. No, claro que sí. Es más, inclusive también se utiliza ¿no? En algunos procesos de explosivos. Su fórmula global es C10H12. Sí, pues acá usted cuenta la cantidad de carbonos, ¿no? Y la cantidad de hidrógenos, eso es correcto. Entonces nos quedamos con, indique la, ¿no? Bueno, esto no es correcto, digo, ¿no? La 10 y el 12, mira, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 hidrógenos, ¿ya? Por eso entonces eso no es lo correcto. Lo correcto sí es entonces la B, cristaliza en hojuelas brillantes, sólidas, que luego pueden ir, ¿no? A la sublimación. La 26 entonces marcamos la alternativa B de bueno, ¿sí? Simplemente teoría. Y aquí nos dice cuál es la afirmación falsa, ¿sí? Nuevamente voy a, ¿no? Marcar acá para no equivocarme, falsa, ¿no? Porque a veces cuando estamos haciendo lectura se nos confunde, bueno, lo podemos confundir y equivocar, creer que es la verdadera. Dice no cristaliza en, ¿no? En hojuelas brillantes, pero es similar pues a la anterior, ¿no? Similar a la anterior. Pero, ¿qué cosa es falso? Mira, es totalmente falso cuando acabamos de decir que un isómero, ¿qué es? Cuando tenemos igual cantidad de carbonos, igual cantidad de hidrógeno, es decir, la fórmula global o general es la misma, ¿sí? Es la misma.
Pero aquí obviamente tú desde estás dando cuenta al ojo que la cantidad de carbonos del naftaleno con la cantidad de carbonos, ¿no? De este que es el antraceno, pues para nada van a ser, ¿no? Isómeros. Entonces, la cantidad, ¿no? La promoción falsa es la alternativa D, ¿ya? Para poder ir terminando rápidamente, la D. Ese es falso. Y entonces terminamos con esto, ¿no? Las últimas, te das cuenta, es un poquito de teoría, es sencillo, ¿no? Y dice, respecto al siguiente compuesto, dice, ¿no? Presenta 10 enlaces, ¿no? Y dice, bueno, acá nos ha faltado, ¿no? Presenta 10 enlaces. A ver, ¿qué decía ahí? Decía que presenta 10 enlaces, a ver, dice 10 enlaces, sigma y 5pi. ¿Ya? No ha salido ahí en la... Entonces son 10 enlaces, sigma y pi. Ahora sí, ¿no? Entonces, mira, obviamente que tú lo más rápido que te vas a dar cuenta es que los enlaces que tú vas a observar serán pues estos. Pi, 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 pi y pi, ¿no es cierto? Ahí están. Pero no te olvides, por favor, que hay algunos enlaces que no están visibles. Por ejemplo, mira que tienes un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. Quiere decir que a este carbono le falta 1. Y entonces, ¿qué tienes que colocar? Tienes que colocar acá un enlacito, ¿no? Obviamente que va a estar con hidrógeno. Aquí otro, acá también, aquí también, aquí también, aquí y aquí. Obviamente que aquí en el medio, no, pues. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3 y 4 enlaces, todo saturado. Entonces, a veces nos olvidamos de que tenemos que saturar con todos estos para poder contabilizar exactamente la cantidad de enlaces sigma o pi. Entonces, ¿no? Y usted, ya que tiene eso, entonces usted puede ir, ¿no? Marcando así, tiene 1, este es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Y qué más nos falta? ¿Este de acá? ¿Sí? Entonces, fíjese, todos los enlaces los tiene usted que marcar. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ahí no es correcto, no, nos está dando un número totalmente equivocado, ¿no? Totalmente equivocado. Entonces, dice, presenta carbono con hibridación sp3, ¿sí? sp3, uno que tiene sp3, usted recuerde que sp3 es enlace simple, ¿no? Enlace simple. Entonces, bueno, sí, pues, ¿no? Hay algún enlace simple, posee 10 hidrógenos, dice, a ver, ¿no? Usted puede estar contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, pues, ¿no es cierto? Entonces, nos quedamos, dice, según, ¿no? Que solamente nos quedamos con la alternativa B. Listo, y hemos terminado. Bien, jóvenes, entonces hemos terminado con esta práctica, ¿no? Y les vuelvo a sugerir, ¿no? Algo que es necesario que usted vaya aprendiendo es repasar a las moléculas del benceno monosustituidas. Ahí hay nombrecitos interesantes como la anilina, ¿no? El ácido benzoico, ¿no? El benzaldehído y todos esos que son simplemente con grupos funcionales que están pegaditos al benceno. Dichos entonces, jóvenes, yo les agradezco la sintonía, hemos terminado y seguramente la próxima clase ya estamos con la última práctica y es necesario ir repasando todo lo que hemos hecho anteriormente. Un servidor Frei Vázquez le dice muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde, ¿no? Y que sigan pasando bien, ¿no? Siempre tratando de estar teniendo todo en orden, sus conocimientos, sus apuntes, todo teniendo en completamente orden. Muy bien, terminamos entonces. Hasta luego, un saludo y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego, Catherine. Hasta luego, Legori. Hasta luego, Evelyn, Carla. ¿Sí? Hasta luego, Rodrigo, José Miguel, Alexandra. ¿No? A todos ustedes nos despedimos. Hasta la próxima.